Un tema que quería tratar hace bastante tiempo tiene que ver con el peronismo. Pero más allá de la ideología en sí, lo que quería tratar con este tema es los diferentes logros o progresos que se le atribuyen a esta ideología. Es por eso que en este video decidí tratar los mitos y las verdades del peronismo. Uno de los primeros mitos a destacar tiene que ver con el voto femenino. Tiene que ver con que María Eva Duarte de Perón no creó el voto femenino, sino que la creadora fue Alicia Moró de Justo. Más allá de que en el año 1947, en el mes de septiembre, y por la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón, se sancionó la ley 13.010, que permitió a las mujeres acceder a las urnas participando políticamente en el sistema democrático argentino. Quien creó el voto femenino primero, o quien comenzó a luchar por el mismo, fue Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, una londinense nacida en el 85, que adoptó a la Argentina como su patria, cuando emigró a esta tierra siendo muy pequeña. Alicia Moró de Justo, quien en 1907 creó el Comité Pro Sufragio Femenino y en 1918 fundó la Unión Femenina Nacional, donde se realizaban simulacros de votaciones femeninas. En ese marco, Moró de Justo expresaba: cuando hayamos llegado a la conquista del sufragio, solo entonces será el momento de una acción política definida. Recuerden que los verdaderos derechos se deben conquistar, que es necesario vencer a los conservadores, rutinarios, retrógrados, los temerosos de lo nuevo, los amantes del pasado, que es necesario además vencer el temor de los políticos que ven con recelo esa incógnita que encierra el voto femenino. Por su parte, el diputado Alfredo Palacios había presentado en 1911 el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional, un año antes de que se sancionara la ley Sáenz Peña, que declaraba el voto secreto universal, pero masculino, y obligatorio. El proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado. Se presentaron alrededor de 20 iniciativas legislativas hasta el 9 de septiembre de 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que se sancionó la ley 13.010, que establecía en su primer artículo: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Finalmente, un 23 de septiembre sería promulgada por decreto del Ejecutivo. Como podemos ver, María Eva Duarte de Perón no fue la creadora original de esta ley, sino que fue un conjunto de pujas en las cuales Alicia Moró de Justo fue la principal, resultando que en 1947, gracias a Evita, se promulgara la ley del voto femenino, pero esta no siendo la creadora original del voto femenino o el sufragio femenino. Otro de los mitos a resaltar tiene que ver con que la ley de descanso dominical o descanso del trabajo los días domingos no fue creada durante el peronismo, sino que viene mucho antes. La ley del descanso dominical no es por el peronismo. Su sanción fue entre el gobierno de Julio Argentino Roca y Quintana Manuel entre 1904 y 1905. Fue a partir de 1905, después de que el Senado aprobara la ley de descanso dominical, cuando se inició la legislación del trabajo en el país. El proyecto fue presentado por el diputado ya mencionado, Alfredo Palacios, quien había triunfado en las elecciones del año anterior, convirtiéndose en el primer legislador socialista de América Latina y en la voz de los trabajadores en el Congreso Nacional. Más allá de la ley dominical, también encontramos varias leyes, las cuales se le atribuye al gobierno peronista, pero en efecto no lo son. Y mucha gente hoy en día te lo discute a muerte y te dicen: no, esto fue declarado o promulgado en el gobierno de Perón, y no fue así. Entre esas leyes encontramos que la primera ley de jubilaciones fue sancionada durante el gobierno de Alvear en 1924. También fueron fundamentales los aportes de los diputados socialistas. De su autoría fue la primera ley de protección del trabajo de mujeres y niños en 1907 por Figueroa Alcorta. La de accidentes de trabajo, en 1915, con Sáenz Peña, la primera reglamentación del trabajo a domicilio, 1918, Victorino de la Plaza, y las leyes de indemnización por despido sin causa, protección de la maternidad y licencia paga por enfermedades, en la dictadura de Uriburu en 1933. Lo que es más, las vacaciones pagas son también del gobierno del dictador Uriburu en 1933, y la jornada de 8 horas de trabajo es del gobierno de Irigoyen en el año 1929. Más allá de los mitos previamente mencionados, cabe destacar además que el peronismo también tuvo su parte oscura. Tuvo una parte la cual se supone que ningún gobierno tendría que tener, y estas tienen que ver con que fue ejercido de forma autoritaria durante el gobierno de Perón. La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias, que venía de la presidencia de Ramírez, se mantuvo hasta ser abolida el 16 de diciembre de 1954 en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia Católica.
Uno de los motivos de irritación de los opositores fue la introducción en los textos escolares de dibujos, fotografías y textos que se referían a Perón y Evita, tales como "Viva Perón", "Perón es un buen gobernante", "Perón y Evita nos aman" y otros similares. En la escuela secundaria se introdujo la materia Cultura Ciudadana, que en la práctica era un medio de propaganda del gobierno, sus protagonistas y sus realizaciones. Una vez publicado el libro La razón de mi vida, de Eva Perón, el mismo texto fue obligado tanto en el nivel primario como en el secundario. Es en ese gobierno militar en el cual Perón crece política y militarmente. Después adquiere el poder absoluto y ese poder lo legitima a través del voto popular. A partir de ahí lleva a cabo prácticamente una dictadura plebiscitaria. En esta dictadura había represión política, censura, exiliados por todos lados. La ciudad de Montevideo era lo que Miami es en La Habana, llena de exiliados. Otros rasgos eran el culto a la personalidad, la idolatría e inclusive la pretensión de suplantar la religión católica por una religión laica que sería la religión nacional peronista. Llevó el culto a la personalidad a una extravagancia enfermiza, inclusive con el adoctrinamiento a los niños en el colegio. La Alianza Anticomunista Argentina, o también conocida como AAA, fue un grupo parapolicial y terrorista de la Argentina gestado por un sector del peronismo, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas Argentinas, conectados con la logia anticomunista Propaganda Due, que asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante la década de 1970. Fue responsable de la desaparición y muerte de casi 700 personas. Este grupo parapolicial pertenecía más a la mano o a la rama de la derecha conservadora del peronismo, pero por el otro lado también tenemos a la rama de izquierda peronista, también llamada los montoneros. Es entonces que entre montoneros y los integrantes de la AAA constantemente había enfrentamientos en los cuales sufría la sociedad, atentados a hospitales, enfrentamientos en las ciudades, disparos, secuestros, asesinatos, y sufría el pueblo. Perón un tiempo apoyó a los montoneros, pero luego les quitó la mano y estos quedaron a la deriva. Es entonces que la AAA comenzó a tener más influencia y más poder. Esta AAA fue creada por López Rega, el cual tenía una relación muy cercana con Isabel Martínez de Perón. Incluso se dice que Perón también estaba de acuerdo, y es lógico que debe ser así, con la creación de esta AAA. Es increíble cómo podemos ver que uno de los gobiernos más aclamados en la historia argentina cometió muchos estragos en la sociedad. Idolatrías absurdas, persecuciones, limitaciones a la libertad de expresión. Pero cabe igualmente mencionar que, como todo gobierno, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Entre sus aspectos positivos podemos mencionar que invirtió en agricultura, especialmente siembra de trigo. En 1947 aplicó el primer plan quinquenal hasta 1951 para fortalecer las industrias y comenzar con siderurgia y generación de energía eléctrica en San Nicolás y Jujuy. Creció el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias, mejoró la infraestructura, nueva facultad de Derecho, Arquitectura, Odontología y Tecnología, se estableció la gratuidad de la enseñanza, lo que permitió que se triplicaran el número de alumnos, aunque el de graduados no varió. En salud trató de llevar un programa que buscó un sistema unificado de salud preventiva, curativa y de asistencia social, y aumentaron el número de camas en hospitales. Hubieron campañas contra el paludismo, tuberculosis y sífilis. Disminuyó la mortalidad infantil, se sancionó una ley que permite el divorcio, derogó la ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos y creó la empresa de ferrocarriles argentinos. Entre sus aspectos negativos, ya más o menos los mencioné previamente, que tiene que ver con la idolatría a Perón y Isabelita, pero hay algunos más que es importante mencionarlos entre los aspectos negativos, lógicamente. Las universidades fueron intervenidas por renuncias o cesantías. Se fueron el 70% de los docentes y un tercio de los profesores universitarios durante el gobierno de Perón. En 1949 se logró la reforma constitucional con el objetivo de lograr la reelección indefinida. Esta constitución fue derogada en 1955. Comenzaron a haber policías de civil en aulas y oficinas universitarias. Hubieron numerosas clausuras de medios de prensa. Expropiaron diarios como La Prensa y otros. El gobierno, a través de presiones, fue adquiriendo periódicos, revistas y estaciones de radio. Al finalizar el gobierno de Perón, solo dos periódicos, La Nación y Clarín, no pertenecían al Estado. Hubo persecución y tortura de opositores y en 1950 comenzó una huelga de los ferroviarios por reclamos salariales. El gobierno, luego de no cumplir con lo pactado, despidió y encarceló a los líderes. Ya llegando a la conclusión del video,
Mientras que es verdad que el peronismo tuvo cosas buenas, como previamente los nombré, tratando de ser objetivo, como todo, diciendo las cosas buenas y no tan buenas del tema que hablemos en cuestión, yo creo que, y estoy completamente en contra de la idolatría que algunos políticos quieren hacer, que quieren que su respectiva sociedad haga frente a ellos. No estoy de acuerdo con las idolatrías absurdas, con imposición de ideologías, con limitaciones a las ideologías, y eso no lo puede negar nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que ese tipo de, o este partido político o este gobernante también haya sido o sea tan reconocido en la historia argentina? Yo no lo entiendo. Muchas veces la gente no es objetiva y no se para a pensar o no se para a analizar qué tipo de gobiernos tuvimos en la historia argentina, y simplemente se repiten cosas a lo largo de la historia como verdades absolutas, y no es así. A veces hay que detenerse un poco y empezar a analizar, aunque sea un poco más profundo, la historia de nuestro país. Puede ser que este tema sea igualmente bastante limitado a mi país, pero es un tema que quería tratar hace mucho tiempo y que quería mínimamente tratar de mencionarlo en un video corto, pero tratar de resaltarlos. Pero bueno, conclusión, como digo siempre, hay que tratar de ser objetivo y separar las cosas. Y no porque haga cosas malas o haya cosas, aspectos negativos, elimina los positivos y viceversa. Es entonces que, como digo siempre, hay que tratar de ser objetivo y analizar las cosas claramente. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado, lo que digo siempre. No te olvides de seguirme en mi Twitter y en mi Facebook, es muy importante. De a poco me van siguiendo más y podemos tener una relación mejor ahí. Y nada, me dieron un montón de ideas para subir videos nuevos y eso me encanta. Porque para ingeniarme ideas nuevas no, soy malísimo, malísimo, esa es la verdad. Pero bueno, gracias por ver, gracias por quedarte, y cualquier cosa déjamelo en los comentarios, crítica constructiva como digo siempre. Y nada, ya tengo el próximo tema del próximo video, ya hice incluso el guión, así que estoy a full con eso. Así que bueno, gracias por todo, gracias por estar y nos vemos en el próximo video.